Agradezco al amigo Luis Caballero Zoreda por su invitación a hablar en este coloquio y por haber permitido a mis estudiantes de Arqueología e Historia del Arte de participar, estudiantes de la Universidad de Cagliari, que en los primeros meses de este año asistieron a mi curso sobre arte asturiano. El título de mi ponencia se refiere a la estrecha relación entre el arte y la ideología en el establecimiento político-religioso del arte asturiano. Pido disculpas de antemano porque mi español no es exactamente perfecto. Estoy haciendo práctica. Les pido de apreciar la buena voluntad y perdonar mis errores. Con el establecimiento de la corte en Oviedo, el reino de Asturias supera un primer momento de formación y empieza una nueva fase de su historia. La personalidad, las relaciones diplomáticas y la estatura política de Alfonso II el Casto marcan un cambio determinante en este proceso de autolegitimación. Durante el siglo IX, la construcción de la identidad histórica, estatal, eclesiástica y cultural del Reino de Asturias necesita elementos de varios tipos, a partir de la necesidad de continuar en Asturias la monarquía visigoda y establecer el centro operativo en Oviedo, que se convierte en el nuevo enfoque de la cristiandad ibérica. Como se lee en las crónicas, el restablecimiento del Ordo de Toledo es tamen ecclesia quam in palatio. Oviedo recoge esta herencia cultural visigoda y se convierte en la urbs regia por la excelencia. Y se crea una jerarquía eclesiástica capaz de oponerse con eficacia a la Iglesia de Toledo, sobre todo en relación de la herejía adopcionista, y se construye un sistema antimusulmán en clave simbólica y religiosa capaz de justificar el inicio de la Guerra Santa para la Reconquista, incluso a través de la invención de las reliquias de Santiago y el impulso a la veneración de Santiago del Matamoros. De forma paralela se identificaron símbolos poderosos como la cruz sobre los que se podía basar la identidad asturiana. La tradición historiográfica afirma que el núcleo de poder estaba compuesto por aristocráticos de origen visigodo, exiliados de Toledo, y por esto sensibles a la restauración de la corte toledana. Pero, sin embargo, no existiendo ningún precedente significativo en que poder basar esta restauración, cada elemento hubo que conseguirse fuera de los estrechos confines regionales. Muchas cosas se importaron en el marco de una consolidación del reino, que también es consolidación de la legitimidad real y construcción histórica de la identidad asturiana. La dialéctica, de esta manera, en el reino de Asturias, contempla la continuidad entre la tradición visigoda y los factores de innovación, incluida la importación de elementos procedentes del exterior del reino. Entre los lugares de origen está la esfera cristiana del Al-Ándalus, como en el caso de las reliquias de santos mártires de Toledo que fueron trasladadas a la Cámara Santa de Oviedo. La convergencia con las ideas del Imperio Carolingio fomenta aportaciones desde el occidente y del papado romano, como, en mi sentido, el modelo de iglesia con transepto longitudinal continuo adoptado en San Julián de los Prados. También son posibles relaciones con el Oriente Islámico, como las cuestiones en torno a los modelos escultóricos de posible procedencia omeya. Igualmente problemáticas son las aportaciones desde el Oriente bizantino. A partir de estas premisas se intentará revisionar algunos episodios de la producción artística asturiana, por los que la historiografía ha sugerido modelos y referentes de origen bizantino. Se intentará tener en cuenta la coherencia y los posibles canales de transmisión, comprobando el grado de reelaboración de los motivos originales. El único documento escultórico plástico de la antigüedad tardía en la región, incluido en la publicación de Giuseppe Bovini sobre los sarcófagos paleocristianos de España,
es el sarcófago de Itachius, que se encuentra en el Panteón de los Reyes de Asturias de la Catedral de San Salvador de Oviedo. Más reciente, el sarcófago ha sido analizado en el catálogo de la exposición Testigos de Ávila, confirmando una datación muy amplia entre los siglos V y IX. Se considera de producción hispana, aunque difícilmente local, y comparte con otros documentos ibéricos de la antigüedad tardía la problemática que deriva de la relación con una tradición técnica e iconográfica común al sustrato mediterráneo romano imperial y por lo tanto también a Bizancio y a la entidad de la presencia bizantina en la Bética en el siglo VI. Fragmentos más o menos extensos de pinturas murales se conservan en la mayoría de las iglesias asturianas de los siglos IX y X, y la crónica de Albelda informa sobre las pinturas murales que existieron en los palacios reales de Oviedo. Pero estas pinturas no tienen antecedentes significativos en el mundo hispano-visigodo. Si existieron, nada ha sobrevivido de las decoraciones murales en la Catedral de Toledo y tampoco en las iglesias de otros centros importantes de la época visigoda. En las iglesias supuestas de los siglos VII y VIII, la decoración se limita a la escultura arquitectónica en piedra, estuco, pero no hay ningún testigo de pintura mural. Por lo tanto, puede tratarse de una innovación perteneciente al ámbito cronológico asturiano, en este caso de influjo exterior. Su aparición en la época de Alfonso II no es un fenómeno fácilmente explicable a través del cuadro de comparación europeo y mediterráneo, en que las pinturas de San Julián de los Prados siguen siendo un unicum. La afinidad de estas pinturas con las de origen romano es evidente no solamente desde el punto de vista técnico, sino también por los distintos motivos iconográficos. En particular, el conjunto de representaciones arquitectónicas parece atribuible a prototipos romanos del llamado cuarto estilo pompeyano, y el ejemplo más cercano a las pinturas de San Julián de los Prados se puede individuar en los frescos de la villa de Bosco Reale, hoy en el Metropolitan Museum de New York. La identificación de modelos que permitieron la mediación es más compleja. Se han indicado los mosaicos del baptisterio católico ortodoxo en Rávena, de la época del obispo Neone, siglo V, los mosaicos de la rotunda de Galerio, que se transformó en la iglesia de San Jorge en Tesaloniki, siglo VI, para llegar a aquellos de la mezquita Omeya de Damasco, siglo VIII. Las pinturas de San Julián de los Prados son muy problemáticas, también por su significado histórico-religioso, en la elección de un programa desarrollado en clave anicónica, con escenas arquitectónicas y que se centró en la cruz. Para encontrar las razones se han propuesto varias hipótesis en referencia a la Jerusalén celestial o al paraíso, a la visión apocalíptica, para llegar a un reflejo de la iconoclastía, del iconoclasmo bizantino. Se ha sugerido que la iglesia fue construida como iglesia conciliar en sustitución de la de Toledo de los Apóstoles. Si es correcta, esta clave interpretativa también podría ayudar para aclarar, por un lado, la referencia de las representaciones arquitectónicas a los concilios, por el otro, la cruz como referencia a la ideología de la restauración del Ordo Gotorum y del triunfo del cristianismo asturiano. Y ambos elementos sugieren referencias a los lugares santos de Palestina, las representaciones arquitectónicas de los concilios en las pinturas de la iglesia de la Natividad en Belén, que tienen pero muchos problemas de datación, y el edículo con cruz en la Basílica de la Anástasis en Jerusalén. En las pinturas murales de San Julián de los Prados,
La decoración se desarrolla a partir de los arcos entre los cuales se insertan los discos. Se trata de una solución decorativa de origen tardo-romano que tiene similitudes con la misma composición de Santa Sofía de Constantinopla, en cuyas paredes diafragma de las arcadas norte y sur, la decoración escultórica se extiende alrededor de los discos de pórfido colocados en la misma posición. Un esquema compositivo similar se encuentra también en Santa María de Naranco, pero hay una diferencia sustancial porque en Santa María de Naranco los discos no se insertan de manera autónoma entre los arcos, sino parece que cuelguen de los techos por medio de fajas anchas, también talladas y figuradas. Justo esta conformación sugirió la idea de que se quería reproducir la imagen de objetos reales, sino funcionales, colocados como decoro representativo y simbólico de los salones de la monarquía visigoda. Se trataría, de acuerdo con Puglica Falck, de los discos colgados a las paredes de madera de las casas y sobre todo de los salones de representación. Una especie de petrificación del ambiente que es la insignia del poder soberano, en este caso del rey de la corte de Toledo y reclamada ahora por el rey y la corte de Oviedo, en el sentido simbólico e ideológico de la restauratio de la monarquía visigoda. Para la decoración interior de estos discos se ha propuesto la réplica de genéricos modelos orientales procedentes del repertorio decorativo de los tejidos fabricados en Constantinopla o en Irán. Pero a pesar de la simple analogía del motivo zoomorfo dentro de un círculo, las figuras de animales dentro de los discos de los medallones de Naranco se caracterizan por detalles iconográficos muy diferentes de los supuestos prototipos orientales. Se notan entrelazamientos peculiares que podrían sugerir la imitación no de tejidos, de modelos en tejidos orientales, sino de modelos gráficos similares a los utilizados en la escultura en stucco de procedencia omeya. Observamos también algunas descomposiciones libres de cada uno de los detalles anatómicos que no concuerdan con la precisión geométrica y la rigidez de los eventuales prototipos textiles de Constantinopla o de Irán. A partir de tales objeciones a la tesis orientalista, se ha supuesto que los modelos tomados por las figuras de los animales de los discos fueran ornamentos preciosos de tradición germánica, seguidores del repertorio de los pueblos migratorios. En particular, se trata de un ornamento de oro escita de los siglos VII-VI antes de Cristo, hallado en Siberia y conservado al Hermitage de San Petersburgo. El ornamento se aplicó en el centro de un escudo y representa un ciervo. Los cuernos del animal, sacados fuera del contexto anatómico y tal vez no entendidos como tales por el escultor, serían entendidos solamente como motivo ornamental. La hipótesis es sugestiva, pero no me parece sostenible porque, de hecho, el animal es un león, por su cuerpo delgado y la cola que termina en hoja lanceolada, como en la producción textil oriental de los siglos IX y X. También se ha propuesto una derivación de los discos de los bracteados, en conformidad con la calificación germánica del monumento. Puede tomarse como ejemplo el disco de oro de la iglesia de San Juan Bautista, hoy en el Museo Nacional de Cividale del Friuli, de la primera mitad del siglo VII. Hay que señalar las dos molduras circulares que en los discos de Naranco pudieron haberse reinterpretadas como un cordoncillo
sogueado en forma de espiga. Sobre el detalle de los cuernos, dirigió su atención también André Grabat en su dossier Informe arqueológico en torno a la iconoclastía bizantina. Grabat detectó la similitud compositiva entre el disco de naranjo y un sello de plomo del califa Abd al-Malik del finales del siglo VII, conservado en el Museo Arqueológico de Estambul. Son sorprendentes las similitudes entre las franjas anulares de pámpanos y también entre las figuras de animales enfrentadas en el sello Omeya y en algunos discos de naranjo. En particular, fascina la posibilidad de que los opuestos cuernos de ciervo sean en realidad una reproducción ornamental de la inscripción islámica que está en la parte superior del clip o del sello. Si es así, tenemos que admitir que el sello o modelos omeyas parecidos han contribuido a la génesis de la iconografía del palacio, supuesto palacio o capilla de naranjo. De tal manera, este perdería precisamente en uno de los elementos considerados más destacados en este sentido su caracterización antimusulmana y visigota de pabellón real que recuerda a los de la monarquía toledana. Sin embargo, creo que el más relevante y uno de los antecedentes formalmente más cercanos a los discos, a los medallones de Santa María de Naranjo, se encuentra precisamente en tierra hispana. Y se trata del disco que ha presentado Ávila Lón, del disco hallado en la villa de Pla de Nadal del siglo VII, VIII, que lleva un monograma rodeado por ramas fitomorfas. Por lo tanto, este elemento, en mi opinión, pierde sus connotaciones de origen oriental y entra en la matriz de los motivos de continuidad local. El motivo de los discos jugaba un papel importante también en la iglesia de San Miguel de Liño. Sabemos que la destrucción del edificio no permite hoy de leer en su totalidad la disposición exacta tanto de los motivos ornamentales como de los que expresaban un programa iconográfico. En los capiteles y entre los arcos se encuentran discos que llevan una decoración floreal en forma de cruz. Decoraciones similares se encuentran en la península ibérica, donde pudieron llegar por el canal de transmisión Omeya, dadas las similitudes con las muestras de Jordania, que también pueden reflejar en realidad modelos bizantinos del siglo VI o posteriores. En el contexto de las posibles relaciones entre Asturias y Bizancio, tienen un extraordinario interés los personajes antropomorfos tallados en las jampas que flanquean la entrada de San Miguel de Liño. El interés está en la ambientación de las escenas que recuerda el hipódromo de Constantinopla, uno de los ejes más relevantes de la vida urbana, política incluida. Las dos jampas son casi idénticas en cuanto a motivos iconográficos y compositivos, pero se notan ligeras diferencias en la realización técnica. La jamba norte, a la izquierda, revela una mayor maestría en la definición escultórica de los detalles a partir del marco. Los conos son más compactos y la roseta central en la parte superior tiene pétalos separados, mientras que en la otra jamba se unen en parejas. Las escenas de los tres personajes de la jamba sur son más vagas y en esas se pierde la relación orgánica entre las partes, que al revés se encuentra bien delineada en las escenas del mismo tema en la jamba norte. En la escena con juegos de la jamba norte,
la composición es mucho más equilibrada, mientras que en la otra, el excesivo espacio que tiene el guardián obliga a comprimir acróbata y león en una representación vertical excesiva y muy poco natural. No son temas que pueden justificar la hipótesis de una mano diferente. Parece más bien que el escultor que adapta sus modelos en piedra trabaja con más calma y precisión en la primera jamba y en la segunda a toda prisa, tal vez introduciendo deliberadamente esas ligeras variaciones para luego compensarse con el supuesto acabado polícromo. El primer y más evidente carácter excepcional de las dos esculturas se refiere al modelo de derivación, un díptico de marfil de la antigüedad tardía, identificado con el del cónsul Ariobindus, realizado en el año 506 en varios ejemplares, de los cuales solamente el Landesmuseum de Zúrich tiene ambas hojas. El escultor de San Miguel de Liño ha extrapolado de la imagen unitaria de las representaciones del díptico dos escenas independientes, aisladas a través del marco. En las escenas ha elegido la del cónsul sentado en un asiento con patas leoninas rodeado de funcionarios mientras asiste a los juegos del circo y ha optado por colocar la escena de los juegos en el centro. En frente a la dependencia exclusiva del díptico de Ariobindus, Sabino Cailey prefiere la referencia al de Anastasio, también de varias copias y realizado en el año 517, del que ambas hojas están en el Cabinet de Médailles de la Biblioteca Nacional de París. Jean-Marie Hoppe acepta ambos modelos, prefiriendo sin embargo el díptico de Anastasio, el único que tiene tanto el malabarista cuanto el guardián de los leones. En realidad, el discurso de la derivación de uno o más modelos no es tan lineal y merece un estudio más exhaustivo. La figura del cónsul en el trono, tal como la vemos en las jambas, parece depender más de la del díptico de Ariobindus que de las del díptico de Anastasio. La escena de los juegos en el del circo, por contrario, parece depender más de la hoja del díptico de Berlín de Anastasio que de la de Ariobindus. Ninguna de las hojas muestra el detalle del guardián de la fiera que está fuera de su control y se precipita contra el acróbata que da vueltas en la pértiga, así como se ve en el díptico de Anastasio o en Berlín. En este, sin embargo, el tutor es el guardián de los osos en el hipódromo de Constantinopla y la fiera es un oso y no un león. Hay dos hipótesis posibles. O el escultor asturiano tenía disponibles muestras de los dos dípticos de Ariobindus y Anastasio para reproducir sus formas, o utilizaba una copia iconográficamente intermedia entre los dos. En cualquier caso, el escultor de las jambas de San Miguel de Liño ha operado bajo los mismos criterios de la copia selectiva que Richard Krautheimer señaló en el análisis de las réplicas de los grandes prototipos de la arquitectura tardoantigua. El modelo nunca fue reproducido en su totalidad, sino se elegían solamente unos de sus elementos constructivos. Los elementos tomados del modelo se reconstruyen en relaciones totalmente diferentes a las originales. El contexto primitivo se rompe y cada elemento se organiza de nueva manera. Se ha argumentado que la presencia de objetos de arte suntuario en Oviedo se inscribe en la costumbre de tesoros de antigüedades de que se dotaban las cortes europeas entre los siglos VII y X. Ninguno de estos marfiles queda en Oviedo.
El díptico del cónsul Apión, guardado en el tesoro de la catedral, llegó desde Roma en el año 1300 como regalo del canónigo Gaufredo. Sin embargo, existe la posibilidad de que el escultor de San Miguel de Liño haya extrapolado sus modelos no directamente de uno o más marfiles de la antigüedad tardía, sino de las copias de estos ejecutadas en contexto carolingio. La misma tendencia a negar la continuidad del marco, también utilizando el mismo motivo de Rosetta, caracteriza la cubierta en marfil de los Evangelios con el Cristo triunfante, ahora en la Bodleian Library de Oxford, tallada en el laboratorio de la corte de Aquisgrán alrededor del año 800. Se conoce la reproducción bastante fiel en la época carolingia de un díptico de la antigüedad tardía, el de Cónsul Magnus, tallado en el siglo IX y desmembrado entre el Cabinet de Médailles de la Bibliothèque Nationale de París y el Hermitage de San Petersburg. En un importante artículo de revisión crítica de la temática y de los problemas de la escultura visigoda, objeto, como sabemos, con la arquitectura de un debate todavía en curso, Jean-Marie Hoppe ha incluido un análisis de las jambas de San Miguel de Liño que pone énfasis en las motivaciones ideológicas que están detrás de la elección de reproducir un díptico de la antigüedad tardía como modelo. Hoppe afirma que el cambio más importante está en la eliminación de todas las anécdotas y los elementos narrativos que pudieran existir en el modelo. Los elementos descriptivos que sitúan el cónsul en el hipódromo son totalmente ausentes. La dinámica de referencia y la expulsión del modelo revelan, según Hoppe, que la imagen se ha convertido en un signo de poder temporal y de la autoridad que, en el contexto de San Miguel de Liño, solo pueden referirse al rey. En este sentido, las jambas de San Miguel de Liño suponen un valor paradigmático. Si la referencia se encuentra en Constantinopla, en el imperio de la antigüedad tardía, también está en el primer emperador cristiano, en Constantinus. Las circunstancias históricas remiten a la tradición local de la Reconquista, que vio la cristalización de la ideología noble asturiana a través de una serie de lugares y objetos que marcan la estrecha asociación entre la cruz y la victoria en un contexto celebrativo y potropaico a la vez. El monumento más antiguo de arquitectura asturiana del que tengamos memoria concreta es la iglesia de Santa Cruz en Cangas de Onís, según la tradición historiográfica, reconstruida en el año 737 por orden del rey Fáfila, hijo de Pelajo, y su esposa Froliuba, en el sitio de la primera capital del Reino de Asturias. La inscripción de la nueva dedicación, hoy desaparecida pero conservada hasta mediados del siglo XX, preserva la memoria del antiguo origen de la iglesia y muestra la dedicación de la iglesia a la Santa Cruz en términos de aula sub crucis trofeo sacrata. Las pinturas murales con escenas arquitectónicas de la iglesia de San Julián de los Prados identifican el núcleo de la composición, el símbolo de la cruz, que encontramos también pintada en el presbiterio de la iglesia de San Salvador de Valdedios. El objeto no tiene la forma de la cruz de los ángeles del año 808 bajo el reinado de Alfonso II, sino la forma de la cruz de la Victoria del año 908 de tiempo de Alfonso III. Varios manuscritos transferidos de Oviedo al Escorial de Madrid en el siglo XVI muestran que lo que se considera el ex libris de la Biblioteca Real de Asturias, la cruz apocalíptica, flanqueada por las palabras Pax, Lux, Rex, Lex, Rex. En el Palacio Fortaleza de Alfonso III se produjeron dos plagas
hoy en el Museo Arqueológico de Asturias, con cruz y inscripciones idénticas y similares. Signum salutis pone domini januis istis, ut no permitas introire angelum percutientem. En la fuente de la Foncalada, en el lugar suburbano donde se levantaba el palacio fortificado de Alfonso III, a poca distancia de las murallas de la ciudad de Oviedo, se encuentra una cruz de forma similar a la cruz de la Victoria, con el alfa y omega colgantes de los brazos y la inscripción Hoc signo tuetur pius, hoc signo vincitur inimicus. El significado parece ser lo mismo de la invocación nica que acompaña la cruz en las losas colocadas en diferentes momentos a lo largo de las murallas de Teodosio en Constantinopla a partir de su construcción en el siglo V. Una conclusión solo puede ser provisional, pero me parece que Oviedo y la monarquía asturiana se refieren a Constantinopla y el imperio no tanto como fuentes directas de modelos, sino principalmente como marco de referencia cuando se sintió la necesidad de legitimar el poder del rey y de la corte bajo el signo de símbolos poderosos en los cuales los valores políticos están estrechamente relacionados con los religiosos. Gracias de la atención. Gracias al profesor Roberto Coroneo por el perfecto castellano y por la concreción de tiempo. Podemos dar paso al debate y además podemos contestar a las preguntas. Maricruz. Bueno, yo tendría muchos comentarios y preguntas para esta magnífica conferencia de Roberto Coroneo, porque además en mi artículo yo he incluido algunas cosas relacionadas también con algunos aspectos que ha tocado. Lo que pasa es que no hay tiempo para exponerlo todo, ¿no? Bueno, empezaré por el final y tampoco quiero extenderme, lo comentaré con él más directamente porque aquí no hay tiempo. Sobre el significado de las cruces y la relación con Bizancio, pues me interesa mucho, es evidentemente una asociación del poder religioso por parte o del emperador en Bizancio o del rey en Asturias, ¿no? En este sentido, vencer sobre, o sea, Hoc signo tuetur pius vincitur inimicus, se ha interpretado algunas veces el enemigo real, el enemigo árabe, que queda un poco en el aire, que se trataba del enemigo espiritual, el enemigo real del mundo árabe, y me interesa mucho el comprobar esta referencia nica que aparece aquí, que efectivamente no da una validación a esa visión de vencer sobre el enemigo, que es efectivamente el enemigo islámico, ¿no? En ese sentido, yo cuando he comparado con la Iglesia de Santa Sofía de Constantinopla alguna cosa, me interesa mucho también ver cómo en la parte interior del Nartes, y queda reflejado también en mi artículo, Justiniano dio una gran importancia a la cruz. Está repetida en todos los lunetos de entrada a la iglesia, en lo que fue esa, o sea, como conmemoración, podemos decirlo, de lo que fue la unión del monofisismo y de la Iglesia ortodoxa, por la que luchó también Justiniano en su imperio. Entonces está referido al enemigo, a la fe, y esa unión con el mundo religioso, ¿no? Después, pues, sobre los discos de Lillo. Esos discos de Lillo son un aspecto ornamental, eso lo trato también en el artículo, creo, como una derivación de los que verdaderamente tienen otro significado, como pueden ser de Plat de Nadal, que tiene su sello, o los que son los de Santa María, el de Santa María del Naranco. Visualmente parecen lo mismo, pero creo que tienen una categorización diferente. Unos son ornamentales, los otros tienen una caracterización que creo que sí tiene una significación, tanto en Plat Nadal como en Santa María del Naranco, como para pensar en relacionarlos con la significación que tuvieron los sellos iniciales, por ejemplo ese de Az del Melez de los primeros omeyas orientales.
Bueno, no sé, es que no quiero pasarme, claro, pero son muchas cosas que yo tengo que comentar porque están también en mi artículo dispuestas de alguna manera y son cosas que se relacionan con lo que ha estado exponiendo, así que no hago más uso del tiempo. Habrá más preguntas que haya aquí. César García de Castro. Una nota solamente sobre el sarcófago de Itacio. Muchas dudas de que el sarcófago de Itacio estuviera en Oviedo antes del siglo XIII o XIV. Por una razón, porque no la recoge Pelayo cuando hace la recensión de todo el panteón real. Si Pelayo lo hubiera conocido, lo hubiera citado en la inscripción, porque probablemente hubiera identificado a Itacio, el sarcófago, con el autor del libro Liber Itaci, que es el elemento esencial del Corpus Pelagianum. Es decir, su recopilación cronística y canónica está bajo el nombre de un Itacio que nadie sabe quién es. Se ha identificado con Idacio de Chávez y el Itaci del sarcófago, el Itacio del sarcófago, pues probablemente si Pelayo lo hubiera conocido estaría allí. Yo más bien creo que el sarcófago llegó bien en tiempos bajo medievales, igual que llegó el díptico de Flavius Apión, ¿no? Es un regalo de algún capitular o algún noble que en esos momentos lo recoge. La procedencia, pues hasta que no se haga un análisis del mármol, no podremos saber. Desde luego no es asturiano, imposible, pero del noroeste tampoco. Y yo creo que es pirenaico, viene de Saint-Beat o por ahí, ¿no? del sudeste francés. Y la iconografía, hombre, pues lo que se puede decir de ello es que parece bastante ravenaico, siglo VI, por ahí. Pero en cualquier caso es una pieza que conviene sacar del corpus de comparación porque la procedencia es, como digo, aleatoria, ¿no? Fernando Arce. Bueno, lo mío no es tanto una pregunta al profesor Coroneo en concreto, que si quiere responder a vos puesto puede hacerlo, sino más bien plantear en este congreso pues una duda, ¿no? Que es respecto al tema de las pinturas de Santullano, ya que creo que le pasa algo muy similar a lo que ocurría con Pravia, que tanto se habló ayer, que dejándolos en la ubicación cronológica tradicional presenta el problema de ser un verso suelto respecto a el conjunto de elementos con los que se le puede comparar, que parece que en el caso de Pravia se nos irían hacia un muy avanzado, siglo IX, siglo X, y en el caso de las pinturas que sean de Alfonso II, también plantea una cierta duda, ¿no? que es como una oveja que se ha ido del rebaño, mientras que el resto del rebaño se va también hacia finales del siglo IX. Y con el tema de la famosa cruz, o cruces que vemos en Santullano, no son las cruces de Alfonso II, son la cruz de Alfonso III, que ya lo dijo Roger Collins, que fue el primero que dijo el emperador está desnudo, ¿no? O sea, esto no es la cruz de Alfonso II, sino la de Alfonso III, a lo cual yo añadiría las columnas y capiteles pintados, quiero recordar los ábsides laterales, que son una muy bonita copia de las columnas y capiteles del Naranco de los miradores. Así que, una de dos, o en la época de Alfonso II ya prefiguran tanto la cruz de Alfonso III como la escultura decorativa del Naranco, cual parece un poco extraño, o más bien tiene que ser posterior a esa pintura a ambas acciones, ¿no? La creación de la cruz y la construcción del Naranco. Sí, yo iba también en la línea del sarcófago de Itacio, un poco en la línea que ha hablado el profesor García de Castro, en el sentido de que el sarcófago tiene unos paralelos con Rávena bastante claros. Entonces a mí me gustaría saber, bueno, por eso lo pregunto, porque en cuanto a la iconografía no lo conozco, si podría ser de un taller que se habría traído en algún momento la tapa, puesto que la tapa es lo único que se conserva, está encima de un sarcófago con el que no se corresponde. En cuanto a la cronología, que Hübner dio en el siglo XIX, que era del siglo IX, por el tipo de letras, por el latín y por los versos, son dos hexámetros, más bien parece del siglo VI-VII,
Es decir, que son versos muy clásicos, que es muy difícil que en esta Edad Media al menos no se hacía un tipo de latín y de hexámetros tan perfectos. Únicamente eso. Efectivamente, hay algunos autores que no dan una cronología exacta, como este catálogo que usted decía del 5 al 9, pero vamos, yo creo que sí que se podría llevar sobre el 7, ¿no? Ruego a los intervinientes que se identifiquen a la hora de hacer la pregunta. María Ángeles Utrero. Sí, María Ángeles Utrero. No lo haga yo. Retomando un poco lo que dice Fernando, ¿no?, sobre el tema de la cruz de Alfonso III, que sin embargo se data como Alfonso II en Santullano, creo que también las secuencias que se presentaban ayer en otros edificios de repente revelan que debemos despegar las pinturas de los edificios, no materialmente, sino secuencialmente. Es decir, en Valdedios hacemos el edificio, luego hacemos el pórtico y luego lo pintamos. Es decir, que la pintura no es el edificio primero. Y en Lillo construimos el edificio, se nos arruina y después de que se ha arruinado lo pintamos, porque estamos pintando el muro este del edificio, que es el que reutiliza los materiales de la ruina. Por lo tanto, el edificio se acabó, se cayó, lo reconstruyeron y lo pintaron. Esto quiere decir que a lo mejor a las pinturas asturianas, pues, como digo, deberíamos despegarlas literalmente, no mentalmente del edificio, y también ver qué secuencias nos ofrecen. Y a lo mejor en Santullano, aparte del problema de la cruz, también tenemos unas secuencias que desconozcamos y nos puedan decir si realmente esas pinturas, pues como dice Fernando, encajan en otro momento y dejan de ser un único, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Tú mismo. Sí. ¿Quién? Manuel Real. Tanto a primeira comunicação da Maria Cruz como são, de facto, testemunhos que há uma multiplicidade de canais de transmissão. Agora, tentar explicar, também o contexto histórico poderá ajudar ou não a explicar digamos, a razão de ser porque estas coisas aparecem nas Astúrias, nesta época. Claro que, infelizmente, em relação, sobretudo, ao reinado de Afonso II, e assim estamos bastante mal informados relativamente à documentação que mostre relações diretas ou mais próximas com o Oriente. Em relação digamos, com o mundo islâmico, é mais visível pelos contactos e pelas lutas que existem, pelos contactos que há, no respeito também à transmissão, a passagem para norte, por exemplo, de relíquias, etc. Agora, analisando o contexto histórico mediterrâneo, passa-se algo que talvez possa vir a ajudar a explicar alguma relação direta, embora ainda pouco clara nas fontes. Porque, por exemplo, relativamente ao mundo carolíngio como o mundo também andaluz, neste período, estou agora a falar na primeira metade do século IX e pensando em São Leão dos Prados, há bastante dificuldade, problemas internos muito grandes, mas também o Império do Oriente está com problemas enormes, ele não só com o imperador, com os abássidas, mas depois também com os aglábidas. E acontece que ele pede apoio e tenta embaixada junto do imperador carolíngio e junto também de Córdoba, porque são inimigos dos aglábidas, e tem pouco sucesso na primeira metade do século IX. Não terá havido tentativa de contactos diretos entre também o imperador do Oriente e a corte de Afonso II, no sentido de tentar encontrar apoios na península quando não tinha resposta imediata nos outros campos? Não sei, mas deixo esta pergunta no ar. Sí, a mí me gustaría preguntarle al... Identifico. Me identifico, Francisco Moreno.
Me gustaría preguntarle al profesor Coroneo que hiciese una valoración en torno a esto último que ha dicho del referente constantinopolitano dentro de la monarquía asturiana. ¿Cuál es su valoración al respecto del mundo visigodo como estadio intermedio? Es decir, la utilización de la cruz como elemento, herramienta apotropaica, aparece a finales del siglo VI en el mundo visigodo, a raíz de la conversión al catolicismo de Recaredo. Curiosamente, o a través de los últimos análisis, incluso la cruz patada que se conserva parcialmente en el Museo Arqueológico Nacional ha querido ser vista como una pieza de origen ítalo-bizantino del siglo VI y coincide tipológicamente con la que sería la cruz de Los Ángeles. Y aunque lamentablemente no conservamos ningún elemento de este tipo referido a la arquitectura civil visigoda, sí tenemos referencias literarias como es la reconstrucción de las murallas toledanas por parte de Bamba y de la inscripción que pudo adornar, y previsiblemente la utilización de estos símbolos defensivos, es decir, que efectivamente un referente constantinopolitano, pero en qué medida también a través de la tradición visigoda recuperada en esa clave autolegitimadora por parte de la monarquía asturiana.